Bien, influencia social. Vamos a hablar de mayorías utilizando biografía de Casey, Nash, Sheriff y Milgram, minorías con Bach y Mogny y persuasión con Moya. Bien, partamos con las mayorías, de la mayoría a la minoría. Influencia social. La influencia social básicamente se refiere a la manera en que la gente es afectada por las presiones reales e imaginarias de los demás. Las influencias varían en el grado de presión que ejercen sobre el individuo, ya que la gente podría, por un lado, conformarse a las normas de un grupo o mantener su independencia, cumplir con las peticiones o ser asertivo, obedecer o rebelarse a las órdenes de la autoridad. Bien, ahora vamos a hablar de la conformidad. La conformidad básicamente es la tendencia a modificar nuestras percepciones, opiniones y conductas de manera que sean consistentes con las normas de un grupo. En base al experimento de Asch, podemos decir que el experimento consistió en pedirle a un grupo de personas que juzgara una serie de relaciones perceptuales simples y claramente estructuradas, consistentes en casar la longitud de una línea dada con una u otra de 3 líneas desiguales. Un individuo se encontraba en una situación de conflicto radical con todos los demás miembros del grupo, ya que la mayoría había sido instruida para dar respuestas incorrectas y unánimes. El efecto de la mayoría. Los resultados que hubo en este experimento son sujetos independientes y sujetos sumisos. Un número considerable de personas mantuvo constantemente su criterio independientemente y al mismo tiempo una minoría siguió modificando sus juicios en consonancia con los de la mayoría. Después tenemos el experimento de Sheriff, que va a hablar del efecto autocinético que se produce cuando la lucecilla en una oscuridad completa parece moverse de un modo errático y en diversas direcciones. En el experimento se va a presentar un punto de luz a una persona en un cuarto cerrado y oscuro y se le pide que estime la distancia en la que se mueve la luz. El objetivo es estudiar la influencia de factores sociales en la percepción de este movimiento. Las variaciones acá son la situación individual y la situación grupal. Los conceptos claves son influencia normativa, que es esa influencia que provoca conformidad cuando una persona teme a las consecuencias sociales negativas de parecer desviacionista. Después tenemos una influencia informativa, que es esa influencia que provoca conformidad cuando una persona considera que los juicios de los demás son correctos. La conformidad pública, que es el cambio superficial de la conducta evidente sin la correspondiente modificación de opiniones, producido por la presión real o imaginaria que ejerce el grupo. Y por último, la conformidad privada, que es el cambio de creencias que ocurre cuando una persona acepta en privado la posición asumida por otros. Bien, respecto a casi no hay factores que nos hacen conformarnos, vamos a hablar del tamaño de grupo. Acá Asch varió el tamaño de grupo con 1, 2, 3, 4, 8, 15 cómplices. Encontró que la conformidad aumentaba con el tamaño del grupo, pero solo hasta cierto, en cuanto había 3 o 4 cómplices, la cantidad de influencia adicional ejercida por el resto era insignificante. A ver, ¿qué quiere decir acá? Que si los cómplices eran muchos, había más conformidad. Ahora, si había 2 o 3, acá ya bajaba, era insignificante la opinión de la mayoría, ¿no? Después tenemos el enfoque de las normas, que son esas normas sociales que dan lugar a la conformidad, solo cuando la conocemos y nos enfocamos en ellos. Para la conformidad es necesario saber cómo se comportan los demás en una situación determinada, pero estas normas pueden influir en nosotros solamente cuando son reavivadas o activadas en nuestra conciencia. Acá básicamente lo que quiere decir es que en tanto nosotros sepamos de normas, las vamos a seguir. Vamos a entrar a lo que sería la conformidad. En tanto no sepamos de tal norma, no lo vamos a hacer. Respecto a la presencia de un aliado, acá Asch investigó este aspecto y llegó a la conclusión de que un cómplice que estuviera de acuerdo con él, la conformidad se reduce casi un 80% de esto y su desviación lleva a dos conclusiones importantes. Por un lado, es mucho más fácil para las personas sostener sola sus convicciones que ser parte de una minoría, por pequeña que sea, ¿no? O sea, es preferible tener mi opinión propia a meterme a un grupo menor. 2. Cualquier desentimiento, ya sea válido o no, la opinión de una persona puede romper el hechizo de la mayoría unánime y de reducir las presiones normativas de conformidad. Acá, ¿qué pasa? Si somos un grupo grande y yo pienso distinto, ya es como que se rompe medio como que esa mayoría unánime, como dice, porque ya se empieza a cuestionar. Y por último, el género. Las diferencias del sexo en relación a la conformidad depende de qué tan cómodas se sientan las personas con la tarea experimental.
Acá lo que se refiere es cuando hay una tarea, un experimento en el que hay hombres y mujeres y, como dice, en tanto que cómo se sienten trabajando juntos respecto a lo que indique el experimento. Después tenemos cumplimiento, que es la modalidad intermedia en cuanto a la presión que ejerce sobre el individuo. Hay cambios conductuales producidos por peticiones directas. La obediencia, que supone una orden explícita y clara emitida por una figura de autoridad. Se trata de un cambio en el comportamiento producido por órdenes de una autoridad y es la modalidad que ejerce mayor presión sobre el sujeto. Experimento Milgram. Milgram realizó una serie de experimentos para entender cómo las personas pueden cometer actos inmorales al seguir órdenes de una figura de autoridad. En sus experimentos, los participantes creían que estaban administrando descargas eléctricas a otra persona, cuando en realidad no lo hacían. A pesar de escuchar gritos de dolor, muchos participantes continuaron obedeciendo las órdenes de la autoridad. Ahora, ¿qué lleva a las personas a obedecer? Los factores encadenantes, los ajustes en la mente, la absorción del rol técnico, el despojo de responsabilidad, el contraantropomorfismo, el contexto que domina el significado y, por otro lado, podemos decir que sus factores principales van a ser la autoridad, la víctima y el procedimiento. Bien, respecto a lo que sería desde la minoría hacia la mayoría, vamos a tener que Mogni va a decir que el poder es el de las minorías. ¿Cómo es posible la influencia minoritaria? Mediante dos modelos, el funcionalista y el genético. En el modelo funcionalista, Moscovici 1979, esclarece el modelo teórico que subyace a las teorías sobre la influencia social y que en realidad dominan la psicología social. Dicho modelo considera los sistemas sociales como datos, sin la perspectiva histórica y cual realizaciones óptimas, con integración no crítica de los investigadores en los sistemas. En consecuencia, los criterios de la normalidad y de marginación son absolutos. Los procesos de influencia social sirven al control social en tanto en cuanto aseguran intercambios estables, consensuales y conformes a las normas sociales. Los procesos de uniformización social y de reducción de la marginación. Por otro lado, el modelo genético. En este modelo, los sistemas sociales no son absolutos, sino que resultan de la confrontación y de la negociación entre los diferentes agentes sociales. Los intercambios, incluso con estatus asimétricos, implican reciprocidad, asegurando a cada agente un potencial de acción sobre el sistema. Las normas que catalogan las respuestas en normales o marginadas no son ya identidades autónomas, sino el resultado de negociaciones coyunturales entre individuos y grupos. La marginación pierde su carácter negativo y se convierte en adaptativa cuando es innovadora. Moscovici va a hablar del poder del estilo, va a hablar de lo energético, lo persistente y firme, pero también flexible y de mentalidad abierta. Hipótesis de la consistencia sincrónica y diacrónica. La consistencia es clave en la influencia social. Puede ser crónica, que es esa coherencia en un momento dado, o diacrónica, que es esa coherencia a lo largo del tiempo. Ambas formas de consistencia generan credibilidad y confianza en la fuente de influencia, lo que es fundamental para las minorías que buscan influir en las mayorías y generar cambios sociales. Bunch, minoría. Bien. Toda persona, subgrupo o grupo que defienda activamente una posición diferente de la posición generalmente admitida en una sociedad debe ser considerada como una fuente potencial de influencia minoritaria. Toma en cuenta solo el contenido del mensaje de la fuente de influencia. Ahora bien, una minoría es una pequeña fracción o un pequeño número de individuos que defienden activamente una posición diferente a la posición compartida por la fracción más numerosa. Toma en cuenta tanto el contenido como la fuerza numérica de la fuente. A ver, las diferencias de acá entre influencia mayoritaria e influencia minoritaria es que la influencia mayoritaria va a ser pública, mientras que la minoritaria va a ser privada. La mayoritaria va a ser manifiesta y en la minoritaria va a ser latente. En la mayoritaria va a ser inmediata y en la minoritaria va a ser mediata. En la mayoritaria va a ser directa, en la minoritaria va a ser indirecta. En la mayoritaria va a haber conformismo y en la minoritaria va a haber conversión. Sabemos que las estrategias utilizadas por la mayoría para desprestigiar a la minoría va a ser la psicologización y la denegación. Y respecto a la influencia minoritaria, sabemos que va a hablar de importancia de innovación, básicamente. Bien, por último tenemos persuasión de Moya, que va a hablar de mensajes elaborados para modificar actitudes de un grupo de personas. Bien, las aproximaciones al estudio son 4. El grupo de Yale y colaboradores, la teoría de la respuesta cognitiva, el modelo heurístico y el modelo de probabilidad de la elaboración. El grupo de Yale en colaboradores va a hablar del estudio de la persuasión y consideró que un mensaje persuasivo debe cambiar los pensamientos o creencias del receptor para modificar su actitud y conducta. El proceso de persuasión implica varias etapas: atención,
comprensión, aceptación y retención. La eficacia de un mensaje persuasivo depende de 4 elementos clave: la fuente, el contenido del mensaje, el canal comunicativo y el contexto. Las características del receptor también influyen en la eficacia del mensaje. Son 2 procesos claves en la persuasión: la recepción y la aceptación. En tanto, la teoría de la respuesta cognitiva sostiene que los receptores generan respuestas cognitivas. Al comparar un mensaje persuasivo con sus conocimientos y actitudes previas, estas respuestas determinan el resultado final del mensaje y los receptores son persuadidos por sus propios pensamientos, y no solo por la fuente o el mensaje. La cantidad y tipo de argumentos generados dependen de factores como la distracción y la implicación personal. Después, el modelo heurístico sostiene que las personas pueden ser persuadidas mediante reglas heurísticas de decisión basadas en señales superficiales, como la fuente o el número de argumentos, en lugar de un análisis profundo del mensaje. Estas reglas se usan cuando hay baja motivación, capacidad o prominencia de, básicamente, la regla. Por último, el modelo de probabilidad de la elaboración va a proponer 2 rutas para el procesamiento de mensajes persuasivos: una ruta central, que va a ser la evaluación crítica y detallada, y una ruta periférica, que va a hablar de señales periféricas como atractivo de la fuente. La probabilidad de elaboración depende de la motivación y capacidad del receptor. La ruta central, que produce cambios de actitud más duraderos y resistentes. Va a haber 3 elementos: fuente, mensaje y receptor, que interactúan entre sí para determinar el resultado final de la persuasión. Fuente, que puede influir en la persuasión a través de la credibilidad, atractivo y experiencia, aumentando así la eficacia del mensaje. Mensaje, que puede variar en términos de estructura, contenido y estilo, y la eficacia del mensaje, que depende de la claridad, coherencia y relevancia para el receptor. Y receptor, que va a jugar el papel crucial de la persuasión. La motivación, la capacidad para procesar información y las actitudes previas del receptor pueden influir en la eficacia del mensaje.